de, de que a veces se nos complican las cosas, ¿no? Como decía ahí que estuvo luchando para llegar contra el agua el jueves pasado, pero tiene recompensa. Estar en la presencia de Dios va a marcar nuestras vidas. Amén. Y lo podemos hacer juntos. Podemos buscar juntos de la presencia de Dios. Amén. Y hoy quiero compartirles algo que como decía en la oración, algo que marcó mi vida. Oré por cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo marque sus vidas con esta palabra. Marque su vida, porque logré entender algo. Y me encantó que Dios me hablara a través de esta palabra y lo quiero compartir con ustedes. Lo quiero compartir y le pedí a Dios, Señor, hablale, así como me hablaste a mí, habla en esta palabra. Por eso, hoy quiero hablarte sobre descubrir, ¿no? El título que le puse a esta, digo un poco le pusimos porque lo hablé un poco con Elías o con Corito, que trabajo con ellos, y le decían, quiero hablar de la gracia, pero no sé qué título le voy a poner, y le puse eso, descubriendo lo que hay en la gracia de Dios. Es el segundo título que le puse porque primero le había dicho un título a Mera y después dije, no, cámbiale el título. Dice, descubriendo lo que hay en la gracia de Dios. Hay algo que encontramos en la palabra de Dios, hay algo en la gracia de Dios que, bueno, no te voy a adelantar, vamos a arrancar. Hoy quiero leerte un versículo de la Biblia que está en el libro de Esdras, y en el capítulo 9 habla de cómo el pueblo de Dios se encontraba lejos del camino de Dios. ¿No? Esdras era un sacerdote del pueblo de Dios. Era un sacerdote que creía en la palabra de Dios, que confiaba en la palabra de Dios, que buscaba de la palabra de Dios y obedecía su palabra. Y dice ahí en el capítulo 9 que al principio, ¿no? de este capítulo habla de que Esdras se entera, le vienen a contar que todo el pueblo de Dios estaba corrompido. Se había alejado del camino de Dios. ¿No? Y esto lo entristeció un montón. Dice que se había corrompido de tal manera que dice que él desgarró sus vestiduras. Este sacerdote desgarró sus vestiduras y fue a la presencia de Dios y se humilló y oró por su nación. Oró por el pecado del pueblo. Israel se había corrompido de tal manera que dice que cuando Esdras se enteró de esto, rasgó sus vestiduras y se humilló y oró por la nación. La desobediencia del pueblo era tan grande, ¿no? Tanta tristeza le causó a Esdras que dice que no solamente el pueblo, aún los líderes, si ustedes después leen el capítulo 9, que es cortito, léanlo, se van a enterar de que dice que aún los líderes del pueblo, de la nación de Israel, del pueblo de Dios, se había alejado de los caminos de Dios. Ellos tomaron para sí mujeres paganas y se mezclaban con las otras naciones, adoraban a otros dioses, empezaron a adorar a otros dioses, ¿no? Y dice que dejaron los mandatos de Dios, se olvidaron de los principios de Dios. Pero Esdras dice que fue a la presencia de Dios y oró por el pueblo, oró por la nación, oró por el pecado. Y Dios escuchó la oración de Esdras. Todo empezó con esto, con una oración de este hombre, de este varón de Dios, que se humilló delante de la presencia de Dios. Y dice en Esdras 9:8, dice, sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Un breve momento de gracia. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente.
Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. El siguiente versículo. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Amén. Dice que a causa del arrepentimiento, ¿no?, de la intercesión que hizo Esdras, dice que vino un momento de gracia. Vino un momento de gracia sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, sobre ese pueblo que había dado la espalda a Dios. Esdras oró, se humilló, pidió perdón, suplicó misericordia. Y Dios escuchó la oración. Dice que Dios dio un momento de gracia, ¿no? Y acá Esdras nos cuenta todo lo que sucedió, ¿no? Porque cuando Dios escuchó esto, ¿no? Cuando Dios escuchó la oración, se empezó a desatar cosas sobrenaturales en el pueblo de Dios. Empezó a haber milagros en el pueblo de Dios. Mirá lo que cuenta. Lo primero que descubrimos, ¿no?, y que cuenta ahí Esdras, es que lo primero que hay en la gracia de Dios es salvación. Lo primero que descubrimos es que hay salvación. Eso sabemos, que la gracia de Dios trae salvación a nuestras vidas. Es por la gracia de Dios que somos salvos, ¿no? Y mirá lo que dice ahí. Dice, sin embargo ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobrevivamos como un remanente. Dice que vino un momento de gracia. ¿Y qué sucedió? Dios permitió que sobrevivieran de sus enemigos. Vino salvación. Esto es lo primero que viene con la gracia. Salvación sobre nuestras vidas. Cuando descubrimos que la gracia de Dios, cuando dejamos entrar la gracia de Dios, cuando está el momento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hay salvación. Esdras lo reconoce, por eso dice, es por la gracia de Dios que hemos podido sobrevivir. Encontró salvación. Es donde Dios trae perdón, cuando Dios derrama su gracia, cuando Dios derrama de su salvación en nuestras vidas. Derrama perdón, derrama su misericordia. Dice en Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Acá podemos ver, ¿no? Recién veíamos en Esdras que dice que oró y Dios lo escuchó y mandó un momento de gracia. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Y ahora acá en el Nuevo Testamento, ¿no?, vemos en Efesios que decía que Dios lo salvó. ¿Por qué? Por su gracia. No tenemos ningún mérito. No podemos hacer nada para ganar esa salvación. Dios lo hizo por gracia. Dios lo hizo por amor. Es un regalo de Dios. Todos nosotros, en el momento que recibimos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, recibimos su gracia. Recibimos su gracia. Pero la gracia de Dios no solamente trae salvación a nuestras vidas. Hay más. Hay más. Por eso le pusimos a este título, no a esta prédica, descubriendo lo que hay en la gracia de Dios. A veces nos quedamos con eso, ¿no? Con lo primero. Sabemos que la gracia de Dios recibimos salvación. Mucho a ese nivel lo conocemos. Yo hace unos meses, 6 meses, me compré un celular y lo uso para llamar por teléfono, para mandarnos WhatsApp, ver el Facebook, Instagram.
¿no? Todas esas cosas que comúnmente. Pero hace un mes me enteré descubrí que si lo agito, prende la luz, ¿no? O si lo tengo desbloqueado, si lo muevo así, tengo para sacar una foto. A ver, le saco una foto. Ahí le saqué una foto. ¿No? Entonces es más práctico. A veces a la noche Poli se va a dormir, mi esposa, ¿no? Quizás más temprano, y yo me quedo haciendo algo, y para no molestarle me acuerdo que tengo que ir a buscar algo a la pieza. No prendo la luz ahora, antes la prendía la luz y la despertaba, ¿no? Ahora voy con el celular así y no la despierto, no la molesto. ¿No? Y sabes que también descubrí, después probarlo en tu casa ahora, ¿no? Ya te cuento. Si estás en el Facebook y ves algo que no te gusta, algo, lo agitás así y el Facebook te dice, ¿qué quieres reportar? Algo, no sé. Después probalo. Abrí el Facebook y sacudí el celular y vas a ver lo que te dice. Pero bueno, eso era un ejemplo que les quiero dar. A veces nos quedamos con lo primero. Yo me quedé con el celular, pero ahora descubrí más cosas y es más práctico y es más, necesito buscar algo, hago así ya, prende la linterna, lo uso, es más práctico. Y lo mismo pasa con la gracia de Dios. Nuestras vidas van a ser más prácticas, vamos a disfrutar de los beneficios. Vamos a disfrutar de lo que hay en la gracia de Dios. Sí que hay salvación. En la gracia encontramos salvación, pero lo segundo que encontramos, ¿qué es lo segundo que encontramos? Seguridad. Lo segundo que encontramos es seguridad. Y mirá lo que dice en Esdras 9:8, en la parte que está amarilla, dice: Él nos ha dado seguridad en este lugar santo, ¿no? En el momento que Dios que concedió ese momento de gracia, no solo le dio salvación al pueblo, sino que le dio la seguridad. ¿Seguridad de qué? De que somos sus hijos. La gracia te da esa seguridad de que sos un hijo de Dios, ¿no? La gracia de Dios te da tu identidad como hijo. Sos un hijo del Dios Altísimo. Cuando la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, entendemos esto. La gracia de Dios no solamente trae salvación, sino que nos da la seguridad que somos sus hijos. La gracia de Dios te da la seguridad de que somos sus hijos. Muchas personas creen en Dios, reciben a Jesús en el corazón, pero seguimos viviendo como esclavos. Siguen creyendo una falsa realidad. Me encantó lo que predicó el domingo Araceli, ¿no? Que hablaba de que nuestras vidas hay que mirarla desde la perspectiva de Dios, ¿no? Que muchas veces tenemos que ser hasta irreal, no creer lo que sucede porque nosotros creemos de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? El diablo va a querer meternos una falsa realidad todo el tiempo. Todo el tiempo. El diablo va a querer decirte que tu matrimonio es un fracaso, que vos sos un fracasado, que no vas a poder con nada, que jamás vas a prosperar, que tus negocios no van a funcionar. Esas cosas es una falsa realidad. Porque si tenemos la seguridad que somos hijos de Dios, vamos a tener una vida bendecida. Sí que vamos a tener pruebas, sí que vamos a tener conflictos, sí que vamos a tener luchas. Pero nuestra realidad es que Dios nos dice que vamos a tener la victoria en cada lucha que tengamos. En cada lucha que tengamos, en cada prueba que tengamos. Tenemos la seguridad que somos hijos de Dios y Él está a nuestro favor. Él es nuestro Padre amado. Él es nuestro Padre amado. La gracia de Dios no solamente te salva, sino que también te da seguridad. ¿Y seguridad de qué? De que somos hijos de Dios. Y por la gracia de Dios es que fuimos adoptados como sus hijos. Mirad lo que dice en Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Amén.
Tenés que tener la seguridad, la gracia de Dios está sobre tu vida. Tenés la seguridad que sos un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios y soy heredero, heredero de su palabra, de sus promesas. Vos sos heredero de todo lo que, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. El diablo va a querer hacerte dudar siempre, de que no te lo mereces, de que no lo vas a lograr, de que no lo vas a alcanzar. Pero la gracia de Dios te dice, que te da la seguridad que vos sos un hijo de Dios, que vos sos una hija de Dios. Y por eso tenés derecho a reclamar las promesas de Dios. Eso te habilita a que puedas alcanzar todo lo que Dios prometió para cada uno de nosotros. Eso te habilita a alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si entendemos esta seguridad de que somos sus hijos, entonces vamos a entender que tenemos derecho a sus promesas. Vos sos heredero de Dios. Y eso significa que tenés derecho a alcanzar la palabra de Dios, todo lo que dice en ella. El enemigo va a querer hacerte dudar de esto. Él va a querer hacer que vivas una realidad de esclavo. Que sigamos viviendo como nuestra vida pasada, como antes de recibir a Jesús en nuestro corazón, como antes de estar en ese momento de gracia. Las circunstancias, los problemas, te van a decir, te van a mostrar esa falsa realidad. Lo que tenemos que aprender es, como decía Araceli, podamos ver nuestras vidas desde la perspectiva de Dios, desde la realidad de Dios, desde la realidad de la gracia de Dios sobre nosotros. Lo tercero que encontramos acá, en este versículo de Esdras, es que hay esperanza. Hay esperanza. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, hay esperanza. Mirá lo que dice en el siguiente. Nuestro Dios, lo que está en amarillo, nuestro Dios nos ha iluminado los ojos. Nuestro Dios nos da esperanza. Dios quita aquello que oscurecía nuestra vista, aquello que no nos dejaba ver. La gracia de Dios trae luz a nuestros ojos y podemos ver el futuro glorioso que preparó Dios para cada uno de nosotros. Cuando la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, dice que trae claridad, podemos ver esa realidad, esa perspectiva de Dios. Cuando la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, la gracia de Dios trae luz a nuestros ojos y podemos ver ese futuro que ha preparado Dios. La gracia de Dios nos da esperanza. Sin la gracia de Dios no tenemos futuro, no podemos ver más allá. ¿Qué vemos? Los problemas, las dificultades. Pero Él dice que la gracia de Dios trae luz a nuestros ojos. Empezamos a ver la realidad que Dios marcó para nuestras vidas. Mirá lo que dice en Tito 3:7. Por su gracia, dice, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Esa es nuestra esperanza, que pasamos de muerte a vida. Ese velo se tiene que cortar, se tiene que salir de nuestra mirada, de nuestros ojos. Tenemos que ver que nuestra vida pasa de muerte a vida. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza, esa esperanza que sabemos que después de la muerte pasaremos una eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Hay esperanza. Es por su gracia que nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Que después de la muerte nos espera una vida eterna en Él. Es por la gracia de Dios que a pesar de los errores del pasado, a pesar de las luchas que puedas llegar a tener hoy, podemos creer que lo mejor está por venir. Tu pasado no determina el futuro que Dios preparó para cada uno de nosotros. Hay esperanza, ten esperanza. Si estás sin esperanza, si viniste desesperanzado, hoy quiero animarte a que creas en Dios, a que tengas esperanza. La gracia de Dios está sobre tu vida.
Y la gracia de Dios te trae salvación, te trae seguridad que sos su hijo y te muestra esperanza, te da esperanza de que tenés un futuro glorioso. No es condicionado por lo que viviste, por tus errores del pasado, por tus pecados. No es condicionado por nada de eso o por lo que estés pasando. Te va a ir bien, lo mejor está por venir. No siempre decimos lo mejor viene por delante, lo mejor está por venir. Y no es porque vos o yo estemos pasando un buen momento, es porque creemos y sabemos que Dios ha preparado algo mejor. Que si estamos pasando por dificultades, por pruebas, Dios tiene algo mejor para nosotros. Hay esperanza. Lo mejor viene para nosotros. Lo mejor viene para los hijos de Dios. Amén. Lo mejor está por venir. Y no es por nuestro mérito, no es por lo que podamos hacer o lo que podamos lograr. Lo mejor viene porque Dios quiere bendecir nuestras vidas y ha preparado lo mejor para nosotros. El cuarto punto que vemos en la gracia de Dios es alivio. ¿Y qué dice? Y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. La gracia de Dios trae alivio a nuestras vidas. Israel el pueblo de Dios se había alejado de los caminos de Dios. Le había dado la espalda a Dios. Y eso trajo consecuencia. Eso trajo consecuencia. Los errores, el pecado, trajo vergüenza al pueblo de Israel. Trajo condenación, se sentían tristes. Te sentís mal. No sé si alguna vez experimentaron o sintieron estar alejados de Dios. Te sentís mal. Te sentís frustrado, sin fuerzas. Pero dice que Dios trae alivio a eso. Si venís con un corazón dolido, Dios te va a sacar en esta noche con un corazón aliviado. Va a quitar ese dolor sobre tu vida, sobre tu corazón. Va a quitar ese dolor porque la gracia de Dios está sobre nosotros. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas y va a traer alivio a tu corazón. Va a traer alivio. Hay personas que viven en condenación, viven en una presión, están esclavizadas por la culpa, están esclavizadas por la condenación. Pero acá en este versículo leemos que con la gracia de Dios vino alivio sobre el pueblo de Israel. Vos no necesitás cargar con el pecado. Vos no necesitás cargar con tu pasado. Dios ya pagó el precio por cada uno de nosotros. A veces pensamos, no, hay personas que sienten que dicen, no, tengo que sentir remordimiento o culpa por el error que cometí. Y Dios no busca eso. Dios busca que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Pero vos no tenés que cargar con la culpa. Vos no tenés que cargar con la condenación. Porque Dios ya murió por nuestros pecados. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. ¿Por qué tenemos que cargar con la culpa? ¿Por qué tenemos que cargar con los errores que cometimos en nuestro pasado si Dios dice que pagó el precio? Es lo mismo que, no sé, tengas una deuda grande en el banco, ¿no? Pensaba, la otra vez tuvimos el curso de finanzas, ¿no? Y éramos acá unos cuantos que hicieron sumar todas las deudas que teníamos. No sé cuánto había sumado. Millones. Éramos creo que 15 familias. 2 millones. En 15 familias sumamos las deudas que teníamos, 2 millones. ¿No? En 10, 15 familias no éramos muchos. Porque también había llovido un montón ese día, ¿no? Así que vinieron pocos, pero imagínate esto, yo digo, tenés una deuda de millones con un banco. Y viene un amigo y te dice, yo te quiero mucho, sabes que te amo, que te aprecio. Hice algo por vos, pagué la deuda. Pagué la deuda que tenías en el banco. Ya esos millones que debías, no lo tenés más. ¿Ustedes creen que es lógico ir al banco y decir, quiero seguir pagando mi deuda igual? No es lógico. Si
si tu amigo ya lo canceló por amor a vos? ¿Por qué entonces nosotros a veces queremos arrastrar con la culpa, arrastrar con el pecado, arrastrar esa condenación si Dios ya pagó el precio? No le debemos nada, no le debemos nada. Dios pagó tu deuda, Dios pagó tu deuda. Mirá lo que dice en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, no, ese ya, hasta ahí era. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación sobre nuestra vida. Estamos con Dios, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a pararnos en la realidad de la gracia, no en la falsa realidad que nos quiere condenar, que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas, trayendo una falsa realidad. Tenemos que pararnos en la realidad de Dios, en la realidad de la gracia. Así que tu pasado no puede determinar tu futuro. Por la gracia de Dios, Dios ya no se acuerda de tu pasado. Por la gracia de Dios, Él ya se olvidó de los errores que hiciste en tu pasado. Él se olvidó. No traigas a memoria. No traigas a memoria. Él ya te perdonó. Él ya pagó la deuda. Dios nos saca esa carga. Dios nos saca esa carga de vergüenza, de culpa. La gracia de Dios está sobre sus hijos. Lo quinto que encontramos en la gracia de Dios es su favor. El favor de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 9? Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por lo contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Dice que hizo que los reyes de Persia, en medio de la esclavitud, en medio del conflicto del pueblo de Israel, hizo que actuaran en favor de ellos, dice. En el momento de la gracia, no solo viene salvación sobre nuestras vidas, no solo viene la seguridad de que somos sus hijos, no solamente hay esperanza, sino que también tenemos su favor. El favor de Dios está sobre nuestras vidas, ¿no? Aún cuando tenés enemigos que se levantan contra vos, Dios va a ser favorable. Esa situación, el favor de Dios va a estar sobre tu vida. Aún los enemigos te van a bendecir, dice. Dice que aún los enemigos bendicieron al pueblo de Israel. Dice, no va a ser suerte, no va a ser coincidencia lo que te suceda. No va a ser coincidencia. Es el favor de Dios. Te cuento algo que pasó, hace 2 meses más o menos. Veníamos en una situación económica media así, reajustada y un montón de problemas, ¿no? En la economía y pude ver el favor de Dios en todo, porque jamás nos faltó nada. Inclusive yo le decía a Poli y yo le decía, esto es el favor de Dios, ¿no? Porque esta semana me mostraba otra vez la factura de luz y el mes pasado nos vino 0, de casi 2.000 que pagábamos, ¿no? Todos los meses vino 0. Tengo la boleta ahí, te las voy a traer. Vino 0. ¿Y este mes cuánto vino? 250 pesos. Yo digo, es el favor de Dios, ¿no? Es el favor de Dios porque Dios bendice. La gracia de Dios está sobre sus hijos. Yo no lo podía creer. Digo, no, veo la boleta y digo, no puede ser. Y sí, es el favor de Dios. Vos vas a ser un favorecido de Dios. Vos sos un favorecido de Dios. Declará que el favor de Dios está sobre tu vida. Declará que el favor de Dios está sobre tu economía. Declará, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. No va a ser suerte, no va a ser coincidencia, va a ser el favor de Dios. La gracia de Dios sobre tu voz. Amén. Sexta característica o sexto punto que encontramos en la gracia de Dios es nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Dice, Él nos dio
nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Él es el que va a dar nuevas fuerzas a sus hijos. Él es el que da nuevas fuerzas para servirle, para seguir la obra. La gracia de Dios es el que te va a dar la fuerza para hacer su obra, para hacer su voluntad. Acá Esdras decía, nosotros pudimos reconstruir el templo, pero lo hicimos porque recibimos la gracia de Dios, la fuerza que provino de Dios. Pudimos llegar, llegamos hasta acá. ¿Por qué? Porque estuvo el favor de Dios, porque estuvo la gracia de Dios, porque Él nos dio nuevas fuerzas, Él es el que va a añadir fuerza. Por eso la palabra de Dios dice, bástate en mi gracia, dice. Bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad Él te va a fortalecer. Bástate en la gracia, no te sientas escaso, no te sientas que no vas a poder. Confía en Dios, Dios va a renovar tu fuerza. A veces tenemos miedo, tenemos temor de comprometernos, ¿no? en servir a Dios quizás. No, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y a veces no queremos dar ese paso de servir, pero acá nos está diciendo que dice que Él nos dio nuevas fuerzas, ¿para qué? Para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Dios va a añadir fuerzas a tu vida cuando quieras servirlo a Él. Así que no dudes en servir, no tengas miedo de meterte. Hay un montón de actividades que hacemos. Necesitamos tus manos, necesitamos tus oraciones, necesitamos que formes parte de esta iglesia. Esta iglesia tiene que explotar, esta iglesia tiene que estar llena, porque Dios va a añadir gracia. Dios va a añadir gracia y Dios te va a usar. Dios te va a usar, Dios nos va a usar a todos. Él va a añadir fuerza. Mirá lo que dice en 1 de Pedro 5:10 con respecto a esto. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Él te va a mantener fuerte, Él te va a mantener firme, Él te va a mantener estable. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Él es el que nos va a ayudar. Y con esto terminamos ya. El siguiente es, encontramos protección en la gracia de Dios. Encontrar protección en la gracia de Dios. Dice en el versículo 9, lo leo de acá, dice que nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. La gracia de Dios trae protección sobre nuestras vidas, trae protección sobre nuestras familias, trae protección sobre nuestros hijos. Dice que Dios levantó murallas de protección sobre Judá y sobre Jerusalén. La gracia de Dios trae protección a nuestras vidas. Dios va a poner murallas en cada área, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, sobre toda nuestra vida. Por eso la palabra dice que ninguna arma forjada va a prevalecer contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay murallas de protección. Está la gracia de Dios sobre tu vida. Dice que vendrán por un camino tus enemigos, pero huirán por 7. Por 7, dice, hay murallas de protección. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó a experimentar el pueblo de Dios todos estos beneficios que trae la gracia? Con una oración. Todo empezó con una oración, con un hombre que se humilló, que dijo no. Todo comienza con una oración. La gracia de Dios llega a nuestras vidas con una oración. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que me perdones. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? ¿Cuántos quisieron? Todos. No sé si hay alguno que vino por primera vez, pero me gustaría hacer una oración para terminar esto.
Sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Dios, le decimos: Jesús, ven a mi vida, llena mi corazón, perdona mis pecados. No solamente Jesús entra a nuestras vidas, sino que la gracia de Dios entra a nuestras vidas. Jesús trae gracia de Dios sobre nosotros. Y ahí encontramos salvación. Ahí encontramos seguridad. Ahí encontramos esperanza. Ahí encontramos alivio. Ahí encontramos el favor de Dios sobre nosotros. Dios renueva nuestras fuerzas y nos da esa protección que necesitamos. Todo empieza con una oración. Así que te voy a pedir que todos nos pongamos de pie y podamos hacer una oración. Podamos decirle a Jesús que lo queremos recibir, por más que ya lo hayas recibido. Pero ahora entendés un poco más, así como yo entendía con el celular que ahora puedo iluminar, puedo sacar fotos más rápido. Ahora conocemos algo más de la gracia de Dios y vas a poder disfrutarla. Vas a poder disfrutar cada beneficio que trae la gracia de Dios. Así que vamos a repetir una oración y decirle: Señor Jesús, quiero recibirte en mi corazón. Quiero pedirte perdón, Dios, por cada uno de mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y declaro, Señor, que tu gracia va a empezar a hacer, Señor, en mi vida todo, Señor, lo que hizo en el pueblo de Israel. Voy a disfrutar de cada beneficio que la gracia de Dios tiene sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.